La magia de la zona 2. ¿Qué es lo que sucede en la zona 2? O sea, con base a la tablita. No. Lo que buscamos, lo que sugiere el entrenamiento polarizado es las adaptaciones que se surgen en la zona aeróbica, que es debajo del umbral láctico 1. Okay. Las adaptaciones que se hacen a nivel aeróbico es a nivel celular, ¿sí? A nivel celular lo que buscamos es que, como es un deporte de resistencia, lo que necesitamos es que haya más transportes de oxígeno, ¿sí? Entonces buscamos que la célula sea eficiente. Dentro de la célula existe lo que son las mitocondrias, que es donde es la fábrica. La célula tiene una fábrica dentro. Entonces, naturalmente, contamos con un X número de mitocondrias. Y lo que busca el entrenamiento aeróbico es que, como hay mucha presencia de oxígeno, lo que el cuerpo comienza a entender o comienza a adaptarse es generar más mitocondrias. Entonces, si yo inicié con un 4 mitocondrias, el objetivo es que este número se multiplique a partir del tiempo en entrenamiento de base o a baja intensidad a 12. 12 mitocondrias va a hacer que yo tenga una fábrica mucho más eficiente, ¿vale? Voy a poder captar más oxígeno y entonces eso va a ayudar a que yo transporte mejor más nutrientes y eso va a hacer que todo esto, que mi organismo esté más estable, ¿sí? Entonces voy a entrar en menos crisis, entonces voy a tener más mitocondrias con la biogénesis mitocondrial, que es la multiplicación de las mitocondrias, y esto me va a dar como resultado ser más eficiente en la parte aeróbica. Y como es un deporte de larga duración, donde pues, realmente los tiempos son muy prolongados, esta eficiencia, no, el trabajar base ayuda también a que haya mayores volúmenes de sangre, ¿sí? De por sí ya hice una primera adaptación en las células, pero también esto va a ayudar a que mi corazón sea más eficiente, a que yo pueda hacer una bradicardia, en que el corazón sea una bomba más potente, que resuene con más fuerza, y en vez de dar 30 latidos por minuto, bueno, es en vez de dar 50 latidos en reposo, teniendo un corazón más eficiente, esté en 40 latidos por minuto, y entonces eso significa menos desgaste para tu cuerpo en general. Por eso es que comienzas a correr e ir más bici o nadando más rápido sin cansarte tanto, porque estamos generando base. También hay un mayor volumen sistólico, o sea que hay un mayor volumen de sangre, ¿sí? Y más nutrientes, más consumo de oxígeno, ¿sí? Entonces, todas las adaptaciones que se dan en la zona 2 son muchísimas, es grandioso. Entonces, por eso es que buscan el entrenamiento polarizado. Hay una, como sabe la riqueza de las cualidades de ir en zonas bajas, su entrenamiento se hace al 80%, el 80% del volumen de esos entrenamientos son a baja intensidad. Trotes muy ligeros, sin prisa, pero buscando eso, aeróbico, aeróbico. Sin embargo, también dice que como el 20% tiene que ser muy intenso, por arriba del umbral láctico 2. Por lo tanto, esto lo que busca es un equilibrio, que aunque tú digas es el 20% es poco, sí, pero también cuanto también es más intenso el entrenamiento, también las adaptaciones son profundas. Entonces, por eso es que se busca tener entrenamientos intensos, que solo sean el 20% en este caso, de un entrenamiento, un volumen de 30 horas a la semana, 6 horas de ello sea en entrenamientos de alta intensidad y 24 de ellas en entrenamiento ligero, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si hacemos la semana de entrenamiento de alguien que está trabajando bajo la metodología polarizada. Eso es distinto al método clásico, ¿no? Por así decirlo. Bueno, como el que tú le metes, digamos,
Sí, son varios. Nosotros, por así decirlo, también es distinto. Sí, los métodos de entrenamiento, pero no está muy lejos de la realidad de la parte inicial de un modelo clásico que te dice que se trabaja en base a una trifase, Ajá. en donde vaya secuencialmente trabajando la intensidad, en donde primero trabajes baja intensidad en el periodo preparatorio, en el periodo específico metas más intensidad y luego el periodo competitivo. Acá desde el principio está haciendo despacio e intenso a la vez, ¿sí? Pero se trabaja el principio de base de trabajar a baja intensidad. Sí, claro, los dos tienen esa misma. Ajá, exactamente, solamente que aquí prioriza y no aplica para todos los deportes y además se pueden combinar dependiendo las fases o la disponibilidad que tú tengas de tus atletas y además el tipo de atleta. Estos entrenamientos se aplicaron ya en atletas élite de correr y les dio resultado. Sí, lo había escuchado que lo estaban con los noruegos, no me acuerdo con quién. No, con los noruegos no lo lleva trabajan. No son ellos, ese es otro método. Okay. Entonces pensemos que de 30 horas hacemos la distribución. Vamos a marcar el de entrenamiento intenso en rojo, donde digamos que tienen sábado y domingo de descanso. Aquí sería trabajar de 6 horas. Pues solo tengo 2 días, tendría que distribuir 3 horas aquí de intensidad y el viernes 3 horas de intensidad. Y tengo 24 horas en 3 días, entonces puede ser pues, 6 por 3, son 18, tendría que ser 7 horas. Solo un supuesto, porque a lo mejor esto pueden ser 2 sesiones, etcétera. Pero entonces esto ya cumple la regla. Yo tengo 30 horas, ¿cómo distribuyo eso? Okay. ¿Vale? Obviamente el entrenamiento de 3 horas de alta intensidad es muy denso, pero así sería como una distribución en base al tiempo que tienes, ¿sí? Pero lo importante es saber que la zona 2 tiene muchas adaptaciones fisiológicas y al final el cuerpo humano tiende a ser un ente biológico y está condicionado por su biología. Y por ejemplo, este entrenamiento polarizado, ¿a tú se lo has puesto a alguien así que sea muy novato? O que no sea tan novato, que digamos lleva 2 años. No, porque además tiene poco tiempo de entrenamiento. El volumen es muy poco. Sí les pongo base, pero no trabajo, cuando trabajo base no trabajo intensidad. No les aplico el método polarizado. Yo me lo apliqué a mí mismo y sí vi resultados del trabajo en la parte de la bici. Sobre todo porque la gente luego también a veces les cuesta mucho estar en la zona 1. Sí, o sea, Bueno, sí, va a ser. son entrenamientos muy ligeros y para la gente es tedioso y es un proceso más largo de ver un resultado. Entonces por la característica de alguien que solo tiene 1 hora para entrenar, pues realmente no nos da para aplicar a veces ciertos métodos. Pero sí tenemos esta parte. Y por ejemplo, ¿o qué te pasaría si, por ejemplo, Jorge, este señor me dice, no, pues solo tengo 1 hora para entrenar? O sea, sí, si me dice así, sí te junto 2 horas de rodillo, pero solo una en la mañana y una en la noche. O sea, ¿tú le metes ahí 2 sesiones de zona 2 o le metes diversas necesidades en el mismo día? Acuérdate que toda la planificación tiene que ver con hacia dónde vamos y en qué parte de tu periodo de la preparación estás. O sea, si en un principio, aunque tenga 2 horas, no voy a querer adelantar los procesos, ¿para qué le pongo zona 3 si con 1 hora de zona 2 sé que voy a sufrir un poco de adaptaciones acá? Quizá no tan efectivas como hacer 2 entrenamientos continuos, porque el cuerpo nota eso de, si solo hago 1 hora, pues como que me recupero más rápido, pero si ya me está llevando al estrés de prolongar un entrenamiento 2 horas continuas, las adaptaciones van a ser diferentes, porque tú estás pausando un entrenamiento, le estás dando tiempo al cuerpo para que se recupere. Obviamente el cuerpo también sufre otro tipo de estrés cuando de repente dice, ay, es que en 3 horas o 6 horas o 8 horas tengo que volver a entrenar. También se adapta a eso, ¿sabes? No es como que digas, tengo 24 horas para recuperarme a que tengo 8 o menos, ¿sí? Entonces sufre una adaptación a tener dobles sesiones, pero siempre va a ser más provechoso hacer un entrenamiento de baja intensidad continuo, sin parar. Pero como las posibilidades de la gente es más reducida en tiempo, nos adaptamos a lo que tiene. Y el entrenamiento en zona 2 tiene más adaptaciones que solamente la parte aeróbica. Sí. Entonces, por ejemplo,
Es que Jorge, justo me pasó eso con Jorge. Me dice que hay un día, no me acuerdo si el martes o el viernes, pero él tiene chance de 2 horas en la mañana y 2 horas en la noche. Entonces ahí, o sea, todavía está en su tercer mes de base. Se puede aprovechar un entrenamiento largo, igual en baja intensidad. ¿Por qué? Porque si tú le metes intensidad, va a suceder que te decía que puedes trabajar un poco más intenso en la primera sesión porque está más fresco. Quizá puedas trabajar zona 3 y las otras 2 horas en zona 1, en zona 2 o 1. Ajá, pero por ejemplo en esta base pues él se tiene que mantener solamente en aeróbico medio y aeróbico ligero. Exacto. No puede pasar a la... No debería, porque estás en una metodología clásica. Todo depende del método. No querramos mezclar a veces esta parte. Ahora, ahorita ya también está un poquito juzgado el que no metas intensidad desde el aeróbic, desde las zonas bajas. Pero hay una cosa que es estímulo y otra cosa es desarrollo. Entonces, yo a ustedes, por ejemplo, que están en la base, les pongo sprints, no para desarrollar exactamente, y son metabolismos anaeróbicos, pero porque sé que lo que busco es una activación neuromuscular, que la finalidad de la sesión no está enfocada en eso, pero quiero que haya una activación neuromuscular. Entonces, por eso integro ciertos entrenamientos intensos en la base. No estoy priorizando eso, pero estoy integrando esa activación. Es lo que decías, que le das unos pincelados, ¿no? Exacto, pincelazos o chispa, ¿no? Para que no pierdan, exacto, pero tiene que ser anaeróbicos a lácticos. Puede haber incluso entrenamiento aeróbico, en trabajos en umbral, pero tienes que entender el para qué lo estás aplicando, ¿sí? Pero no pierdas, en la planificación no te pierdas de es que porque tiene 4 horas le voy a poder meter intensidad. Trata de siempre con los principiantes los primeros 3 años respetar el ciclo de primero la base y luego la intensidad. Porque si no tienen estabilidad, justamente es este principio. Si yo no tengo una fábrica eficiente, todo se va a volver a ir al carajo. Sí. No tiene sentido que lo ponga a que soporte intensidad porque se le va a esfumar rapidísimo. Esto, hay algo que se llama efecto residual. Si las capacidades tienen una temporalidad de sus efectos. Las capacidades físicas que más efecto residual tienen es la resistencia y la fuerza. Si yo trabajo un mes de resistencia, casi me da un mes para que yo lo pierda. En cambio, la velocidad se desarrolla rápido, pero se pierde rápido. Puedo desarrollar velocidad en 2 semanas, pero en 2 semanas la voy a perder si dejo de trabajarla. Entonces, son consideraciones que se deben de tener en la metodología. Entonces, si yo trabajo una buena base en el periodo preparatorio, me va a permitir durante toda la temporada no tener que estar perdiendo el tiempo en base. Ya me puedo centrar en otras cosas. Por eso es importante. De repente, pues sí sufrimos con esa presión de que el atleta quiere más intensidad, pero es educarlos. Y en base a esa educación ellos porque esto se cicla, cada año van a repetirse. Cada año. Y esto hacen los atletas olímpicos. La gente tiene la falsa creencia de que ellos entrenan intenso. Pero es que ellos ya pasaron por un proceso de base. Por eso cuando un comentarista una vez decía en el Tour de Francia, decía, no, pues estos güeyes que ya están hacia atrás, lo que ya les recomiendo es que mejor ya se vuelvan la carrera y ya empiecen a preparar su temporada, ¿no? O sea, porque otra vez ya empiezan a preparar la carrera. Pues es que depende de eso, o sea, no es tanto de que estén en una carrera y de repente vayan hasta atrás y tengan que comenzar a hacer su base. Tiene que ver con tus objetivos de la temporada. No, pero ¿sabes lo que dice? Que eran los últimos días. Los últimos días ya el Tour de Francia se cuenta el día 19, el día 20. Entonces, güey, ya están casi fuera de control, ¿no? Entonces, a lo que él se refería es que ahorita están en un buen momento para crear esa base, ¿no? O sea, de empezar a trabajar su base. No. ¿Por qué? Porque ellos, o sea, es que tú no sabes... Quedan 3 meses, ¿no? No, tú no sabes cuál es su calendario. Ajá. O sea, no porque estén hasta atrás porque en el ciclismo cada uno tiene un papel. No están llegando, pero ellos quizá no estén teniendo un buen lugar en la carrera, pero ellos se están esforzando por bajar por agua, por si necesita algo los líderes de equipo. No están llegando porque están gastando su energía, pero en otras labores. La labor del líder es sobrevivir. Ajá, pero él se refería justo a los líderes. O sea, los que iban como líderes de cada equipo. ¿Y que ya no aguantaran? No, porque por ejemplo el Tour de Francia es un objetivo, pero todavía ellos tienen más meses de la temporada y a lo mejor tienen otro objetivo.
y a lo mejor en ese momento no se sintieron lo mejor posible, pero que no tengan un buen resultado no significa que ya acabe mi temporada y tenga que pensar en lo que sigue. No, Okay. ¿sabes? O sea, ellos más bien tienen un objetivo de temporada y a partir de eso es como de, bueno, no estoy rindiendo aquí, pero puedo estar en la Vuelta a España, que son meses después. Entonces, en base a eso es como de, se toman decisiones. ¿Qué hago? Preguntan a sus preparadores, a sus entrenadores, preparadores físicos, oye, no estoy rindiendo, ¿vale la pena que siga aquí? O ya estoy pensando en el siguiente objetivo. La mayoría piensa en el mundial. Sí, Entonces dicen, ok, no, pues sabes que mira, ya puedes incluso dejar, salte del tour, abandona y vamos a darle darte un descanso para comenzar entrenamientos para el mundial. Entonces, o acabar la temporada, pero esas decisiones no son simplemente de, porque no estás terminando ya con las bases, no tiene sentido. O sea, sí era como un comentario que ese güey dijo, yo creo, al aire, así. Sí, y bueno, son cosas que pasan porque ellos no entienden esta parte. Sí, tiene que ver si te lesionas. Ya mejor ponte a preparar tu base y ya el próximo año vienes. Exacto, pero a veces no. Están los mundiales, están pues un chingo de carreras al final de año, ¿no? Sí, en Europa. Exacto, por ejemplo ahorita cuando se caen y se fracturan, de repente pues saben que hay un periodo de que en lo que te recuperas de la lesión son unos 2 meses, pero todavía ellos les pagan por esto, entonces no es que tengan que pensar ya en el otro año, sino que por contrato dicen, sabes que necesito que trabajes, entonces necesito que estés fuerte al final de temporada. Sí, entonces ellos, igual para un deportista es frustrante de repente tener que esperar otro año para volver a estar fuerte, entonces lo que buscamos es que tengan objetivos y no se apaguen, entonces es que 4 meses y a competir. Y por ejemplo ahí, digamos en el caso de Wout van Aert, ahorita que se cayó y empieza cuántas costillas y clavícula, ¿no? Entonces a él le dan 2 meses ya de descanso, ¿no? Por así decirlo. Entonces se vuelve a subir, pero por ejemplo él, si trae un método clásico, ahí se lo sesgan y él ahora puede empezar con un polarizado para acercarse a un objetivo. Exacto, se pueden aplicar diferentes metodologías. ¿Por qué? Porque ya habías trabajado algo. Hubo un parón y obviamente también, aunque tú quieras meter cualquier otro método, sabes que tiene que haber unas semanas de readaptación. ¿Por qué? Porque has estado sin actividad, etcétera. Cuanto más nivel tienen, ellos realmente pierden poco la forma. O sea, ya tienen un muy buen nivel. O sea, la base ya la tienen. Ajá. O en general ya pueden estar en el pelotón como el peor del pelotón, pero ellos no buscan estar en ese nivel, ellos son mejores, entonces saben que tienen que tener un periodo de tiempo de acuerdo al objetivo para llegar en ciertas prestaciones. Entonces esa es la labor del metodólogo, de ok, mira, pues tenemos 3 meses en lo que te recuperas de tu lesión, más ponerte entre comillas en forma. Los tiempos se aprietan y entonces cuando de repente tenemos que hacer magia, porque sabemos que vas a sacrificar muchas cosas. Obviamente a lo mejor dices, ya no vale la pena, no tengo tiempo para hacer base, porque además ya la había trabajado hace meses, entonces me centro en ritmo de carrera, ¿sí? Pero tratando también de equilibrar. Sabes que de todas maneras no puedes solo meter la intensidad, tienes que trabajar otras zonas para que haya un equilibrio en los entrenamientos. No puede ser solo intensidad porque ya tengo el tiempo encima. Tiene que haber un equilibrio porque sabes que entre más intenso es el entrenamiento, más tiempo de recuperación necesitas. Usualmente para entrenamientos aeróbicos tienes 24 horas para recuperarte. Para un entrenamiento anaeróbico tienes hasta 72 horas, 3 días después. Sí. Entonces, eso tiene que ver con metodología. Sí. Tienes que tomar decisiones. Oye, pero entonces así como con este señor, entonces lo puedo trabajar así de que en la mañana que dice que él sí va a sus rodeos trabajo, alguna que me haga aeróbico medio y en la noche que me haga otras 2 horas de aeróbico ligero. Ajá. Sí. Porque ahorita ya lo que me habías dicho, Alex, te la fuerza. Entonces igual yo todavía seguí con aeróbico ligero, pero sí pensé también en unas partes de aeróbico medio y le he estado campechaneando. Aeróbico ligero, aeróbico medio. Y pues siguiendo el índice de fatiga, ¿no? Sí, que en general no, que te permita recibir más o menos carga. Porque por ejemplo toda esta semana que pasó, sí fue así de menos a más, porque de cuenta vino su prueba de esfuerzo, descansó, y vino el descanso y así fue subiendo, se mantuvo, todavía el domingo así se mantuvo y ahorita pues ya otra vez vuelvo a bajarme, vuelvo a subir, vuelvo a bajar. Pero entonces sí está bien, bueno, esa era la duda, él tenía 2 sesiones, un día o 2 días, se iba a organizar, pero me decía que tenía 2 horas en la mañana y 2 horas en la tarde. Entonces así es como lo puedo trabajar con él, ¿no? Ajá. Y por ejemplo, si él estuviera todavía un mes, en el primer mes,
Ahí todavía no sería bueno meter el aeróbico medio, ahí se seguiría 2 horas con ligero y 2 horas con ligero. Sí, Ok. sí, hay que respetar esa parte. ¿Le tomas foto? Sí, sí.